capítulo número 2. Hoy, hermano, quiero enseñarle a través de la Biblia algunas cosas, hermano, algunos problemas que destruyeron la iglesia. La Biblia dice que las cosas, los jóvenes pueden salir, hoy tienen su enseñanza también con la hermana Perlita. Si quieres quedarte de este lado para que cheques la grabación, no se vaya a cortar por ahí, pero aquí en medio su culto departamental. Entonces, vamos a esperar que ellos salgan. Vamos a tener este tema, hermano, el pecado de la tolerancia, que es el tema hoy que estamos viendo, número 4, y con este vamos a cerrar. Y hoy quiero hablarle acerca de, comentaba, de algunos pecados que destruyeron las iglesias de Asia. Cómo la tolerancia afectó a esas iglesias. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros también, dice la palabra, que tengamos cuidado a las cosas que ya fueron dadas, a las cosas que ya se nos enseñaron, para que nosotros aprendamos de los errores de otros y no los volvamos a cometer, ¿verdad? Yo hoy quiero hablar, hermano, de dos, vamos a hablar tres iglesias. De hecho, yo traigo tres, pero en esta mañana predicando me recordó el Espíritu Santo una cuarta. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Dice la palabra ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: pero tienes esto, que aborreces la sombra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso, hermano, fue una de las iglesias, de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó. La iglesia de Éfeso estaba situada en un puerto, como también lo era la iglesia de Corintio, era un puerto como Acapulco, como Veracruz, como Mazatlán. Entonces, hermano, el capítulo de Hechos 19 nos habla cuando él entró a Éfeso. Éfeso, hermano, tenía una potestad muy fuerte, o una diosa que ellos adoraban o veneraban, que tenían un gran templo para esa diosa. Era conocida como la diosa Artemisa. Para los griegos era la diosa Artemisa, y para los romanos era la diosa Diana. La semana pasada yo le platicaba o le enseñaba que los dioses de la antigüedad, hermano, hasta hoy se veneran, nada más que les cambiaron de nombre. Y sabemos también lo que dice el libro de Corintios, que atrás de los dioses hay demonios, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la diosa Artemisa. En la cultura griega viene siendo la diosa Diana. ¿Usted sabe dónde hay una diosa, una Diana? Diana, ¿sí sabe dónde, verdad? En San Pedro. La diosa, ella es Diana, o es Artemisa. Fíjese qué curioso, o será curiosidad, o será casualidad, o será, como decimos nosotros, plan con maña, que de pronto ciertas localidades lo usan como un símbolo. Cuando la gente ve la Diana cazadora, dice: está allá en el territorio de los ricos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la diosa Diana era la fuente de ganancia que hacía ricos a los éfesos, a la gente de Efesios. Porque la gente venía de otros estados, de otros países, iban a adorar a la diosa Diana. De hecho, se habla de un hombre que se llamaba Alejandro, que hacía templecillos de la diosa Diana. Que cuando vino el apóstol Pablo a predicar el evangelio, él levantó una revuelta con todos los artífices diciendo: tenemos que matar a este Pablo, tenemos que sacarlo de acá. Porque él decía: si él viene predicando que no debemos adorar a estos, que él dice que son ídolos, y nosotros de esto vivimos haciendo estos ídolos, porque dice él que los que se hacen con las manos no son dioses, pues se nos va a venir el negocio de pique. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, la Biblia dice, hermano, que pues mucho tiempo Pablo tuvo que luchar con todo esto, la cultura, para poder sembrar el evangelio, porque para ellos Artemisa o Diana, que era la diosa de la casa, por eso Diana tiene un arco y tiene una flecha. Para ellos era la defensora de las dice, era defensora o guardadora de las mujeres. Hoy que hay tanto feminismo, ya sabemos qué diosas están venerando, ¿verdad? Dice, representada por una mujer con un arco y una flecha.
ella, en la mitología griega, ella era la hermana de Apolos, hija también de Zeus. Pero también quiero decirle, hermano, que es un demonio, ¿verdad? Es una deidad que a quien se le atribuye algo y robarle la gloria a Dios y dársela a alguien más que es el que produce las riquezas, es el que produce el bienestar, hermano. Es, hermano, faltar a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, hermano, yo le digo, yo no sé si los sanpetrinos tengan esa fe, ¿verdad? Condicional o de manera consciente o inconsciente, que esa sea la fe y la confianza que ellos tienen. Pero quiero decir, hermano, que en medio de ese tiempo Pablo siembra una iglesia, y eso también me gusta, porque a veces nosotros pensamos, yo no voy a ir ahí por esos porque son bien católicos, o aquellos porque son bien idólatras, o aquellos porque hacen brujería. Y yo me quedo pensando cómo pudo el apóstol Pablo sembrar una obra donde la idolatría, hermano, era la madre, era la religión de ese lugar. Aleluya. Y quiero decirle, hermano, que cuando se levanta un hombre con una fe que desafíe la fe que otros tienen en los que no son dioses, Dios hará algo. Amén. Amén. Vemos que aquí, hermano, se levanta la iglesia de Éfeso en medio de todo eso que a Pablo le costó bastante. Pero Dios, hermano, honró la fe del hombre, y eran pocos, hermano, porque en Éfeso la gente que se había convertido tampoco tenía una fe completa, porque dice la Biblia que les preguntaron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, no, solamente fuimos bautizados en el nombre de Juan, en el bautismo de Juan. Y él les tuvo que mostrar en la llenura del Espíritu Santo, porque tampoco tenían una fe completa. Sí, tenían una fe real, pero todavía había cosas que no conocían de lo que era la palabra. Si usted puede leer luego todo lo que pasó en Éfeso, es, hermano, emocionante de ver. Véalo ahí, está en el capítulo número 19 del libro de los Hechos. Pero la Biblia menciona que había algo que los efesios aborrecían. En la carta que vemos a los efesios, el Señor les recrimina algo, que han dejado su primer amor. Pero también les celebra algo, que dice que ellos aborrecen la obra de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Yo investigaba. Y yo saqué, hermano, que los nicolaitas eran un grupo de creyentes, escúcheme, creyentes, que estaban dentro de la iglesia, pero creían que no era necesaria la santidad, que ellos podían venir al templo, seguir adorando a sus dioses, venir al templo, seguir viviendo en inmoralidad, venir al templo y seguir viviendo sus propias vidas. ¿Sí me explico? Pero gracias a Dios que la iglesia de Éfeso conocía la verdad, y dice que ellos aborrecían esas prácticas. Entonces nosotros, hermano, vamos a entender una cosa, que la iglesia siempre va a pasar y ha pasado por tiempos críticos, donde a lo mejor cada persona va a acomodar el evangelio a lo que le parece o a lo que cree, pero el que es entendido entenderá, y el que tenga el Espíritu Santo sabrá lo que es y lo que no es. Amén. Amén. Por eso es, hermano, que usted y yo tenemos que tomar la actitud que tomó la iglesia de Éfeso en esta cuestión, que dijo, yo aborrezco eso, o sea, eso lo puedes hacer tú, pero no va a ser parte de mi vida. Ahora, yo quiero dejarle claro algo, porque hace unos días se nos estaba predicando un tema de unas personas, estaban hablando de temas de pastores más que todo, y decía que en cierto lugar ha venido unos pastores que están en una asociación donde dice que son muy meticulosos, vamos a decir la palabra, ¿verdad? Muy conservadores, y que a esos pastores los vieron mal porque no te llegaron con saco, porque hay la gente que no llega con saco, y la hermana pues llegó así con unos pantalones flojitos, pero al final de cuentas ya usa pantalón. Entonces, pues así como que los vieron como bicho raro. Entonces, decían, esto que nos están enseñando a nosotros como pastores. Y yo dije, bueno, como podríamos pensar que como que va en contra de lo que estamos enseñando. Porque decía, tengamos cuidado, y es una verdad, porque algunas iglesias dicen, bueno, aquí no entran con
con aretes, aquí no entra con pantalones, aquí no entra con sin saco, aquí no entran sin corbata, aquí no entran con tatuajes, aquí no entran con piercing, aquí no entran. ¿Y si me explico, hermano? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nunca van a entrar los inconversos, porque no van a entrar, todos así llegan. Pero después cuando ellos llegan, hermanos, tú y yo les tenemos que enseñar la verdad. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, el asunto es que hace años se buscaba que no es malo, es bueno, pero se hacía mucho enfoque en el externo. ¿Sí me explico, hermano? Una persona entre la falda más larga que traía, entre trajera el pelo más largo, hace poquito me reía yo, dije, ay mira, pues entonces estamos bien mal nosotros, porque estaban unas muchachas así de espaldas y una con el pelo en el piso, y otra hasta le doblaba el piso, y otra con el pelo por acá, y decía, bueno, entonces la que traiga el pelo más largo es más alta. ¿Sí me explico, hermano? La que traiga la falda más larga es más alta. Y no significa que tampoco tenemos que traer minifalda, claro que no, la Biblia dice que tenemos que vestirnos con pudor y modestia. Pero hemos nosotros delimitado que nada más eso es santidad, sin ver cómo está el corazón de las personas. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermano? Porque luego la gente, pues bueno, esa es la apariencia que quieren para ir a la iglesia, pues yo voy a ir así. Pero afuera yo sigo viviendo mi vida. ¿Sí me explico, hermano? Entonces tenemos que tener cuidado en el equilibrio. Porque nosotros vamos a predicar lo que es correcto, claro, vamos a predicarlo, pero no vamos a decir que de esto depende la salvación. ¿Sí me explico? La forma que yo me he visto, lo que hace, da testimonio de mi fe, de que soy una persona diferente. La Biblia dice, por ejemplo, vi una mujer con atavíos de ramera, o sea, que habla que hay atavíos de ramera, ¿sí me explico? Una hija de Dios no se va a vestir como se ve. Usted las puede ver cómo se visten ellos, ¿verdad? Usted la ve ahí en una esquina y usted sabe, por la vestimenta, sabemos qué es. Puede que un día llegara una y nosotros no la vamos a juzgar, es una persona que viene sin Dios. Pero una persona que ya está en Cristo, pues aunque haya sido eso, ya no se va a vestir igual. Pero a lo que voy, hermanos, es que no podemos hacer énfasis solamente en el exterior. Porque si nos dejamos llevar con el exterior, nos vamos a llevar un rechazo. ¿Sí me explico? Porque no dejamos que el Espíritu Santo, por el exterior le cerramos la puerta, no dejamos que el Espíritu Santo trabaje, porque no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo. Le quitamos tal vez a la persona la oportunidad de que Dios haga el cambio que quería hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos cerramos por el exterior. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Tenemos que amar a todas las personas como vengan y orar para que Dios haga la transformación que Dios quiere hacer en cada una de ellas. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que nosotros entendamos que sí debemos de cuidar, como ellos dicen que aborrecían las obras de los nicolaitas, porque decía, ninguno de nosotros se junta con uno que llamándose hermano sea borracho, sea maldiciente. Está hablando de gente que ya conoce. ¿Sí me explico? No gente nueva. Porque hay veces, hermano, mire, hay gente que... Yo por ejemplo, la primera vez que llegué a una iglesia, pero la verdad que llegué con tanta hambre que no me pudo. Dije, hermana, quítese los aretes porque eso ofende al Espíritu Santo. Y yo me los quité. Y a lo mejor, no sé, a las otras personas que les hayan quitado para dejarlos entrar. Pero no sé cuánta gente prefirió no entrar. ¿Sí me explico? Hace tiempo decía mi hermana que a la iglesia llegó una persona con una gorra, una cachucha. Y sabemos pues que a la iglesia no se entra con gorro. Pero a lo mejor a esa persona le cortaron mal el pelo y le da pena y se puso un gorro. Y dice, les insistieron mucho que se quitara la cachucha y ya no volvió. Fue la última vez que lo vimos, pero una persona que había llegado la primera vez. Entonces, hermano, claro que sí debemos de aborrecer o no hacer las cosas de la gente que ya sabemos que conoce de Dios y que no quieren abandonar el pecado, pero tenemos que tener cuidado con la gente nueva. ¿Sí me explico? Sí, porque si los viejos, hermano, en ocasiones todavía la regamos, imagínense los que vayan llegando. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos que tener en eso cuidado. Tiene que haber un equilibrio. Definas una persona nueva,
Abrácela, ámela, recíbala y deje que el Espíritu Santo obre. Amén. Amén. La misma palabra va a ir, hermano, transformando, cambiando la mente y la conducta de la persona. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en la religiosidad y caer como los fariseos, que dice que ellos ni entraban ni dejaban que otros entraran. Entonces tenemos que nosotros cuidar esto, hermano. La iglesia de la que le quiero hablar es la iglesia también, hermano, de Corinto. En el libro de 1 de Corintios capítulo 5, creo que fue la cita que me dio mi esposo hace ratito, vemos otra situación con ellos. La iglesia de Corinto, hermano, también era un puerto. 1 de Corintios. 1 de Corintios 5. Déjenme platicar un poquito de la historia de esta iglesia. 1 de Corintios 5, vamos a leerlo desde el 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjese, hermano, vemos ahí un caso de inmoralidad juzgado. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, que también era un puerto. Y usted sabe que en los puertos hay mucha prostitución. De hecho, a la iglesia de Corinto es la que también se le habla de que la mujer tiene que profetizar con un velo. ¿Por qué? Porque, según la costumbre, la mujer que andaba por la calle sin velo era una mujer que se vendía. Pero una mujer que andaba con un velo hablaba que era una mujer de reputación. Entonces, en Corinto, hermano, la mayor parte de las mujeres, o muchas de las mujeres que llegaban, venían de la vida galante. Entonces había mucho desorden y ellos ahí tenían que poner orden. ¿Sí me explico? Porque como ellos, era su vida normal, era su vida de la cultura, vamos a decir, pues para ellos era muy normal que las mujeres tuvieran ese tipo de fornicación. Y fíjese que la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que tenía muchos dones, que hablaban muchas lenguas, pero su mente, hermano, había perdido a lo mejor, hermano, el temor en cuestión de lo que es la santidad. O no sé qué estaría pasando, que lo vieron como algo cultural, no sé. De tal manera que Pablo, cuando se da cuenta de este caso, tiene que mandarles una carta y decir, ¿por qué lo están permitiendo? Porque oigo que entre vosotros hay fornicación, de la que ni aún allá afuera, de los que no conocen a Dios se oye. Tanto que uno de ustedes tiene a la mujer de su padre, probablemente era su madrastra. ¿Sí me explico? Amén. Entonces tenemos ahí sí que tener cuidado, hermano. Yo les decía, la persona llega a Cristo, llega, como todos llegamos, cargados de pecado, cargados de vicios, cargados de malas mañas, de malas costumbres, ¿verdad? Pero sí el Señor nos abraza, oliendo a puerco como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero nos ama tanto, hermano, que no nos va a dejar en ese estado. ¿Qué es lo que hace? Nos empieza a limpiar, nos empieza a santificar, nos empieza a transformar. De tal manera que digo yo, así como usted con sus hijos, cuando usted sale con sus hijos, los arregla, los peina, porque usted quiere que digan, ay, qué bonito niño, ¿de quién es este niño? Qué bonito, siempre lo trae bien guapo, ¿verdad que sí? Usted quiere presumir a sus hijos, pues Dios también quiere presumir a los de Él. Y quiere que vea la gente la transformación que está pasando, está ocurriendo internamente en la vida de las personas, que la gente que conoció a esas personas puede decir, él realmente ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, porque sus acciones, sus dichos, sus palabras, su forma de actuar ahora, hermano, es una vida diferente. Entonces, vemos la iglesia de Corinto, hermano, que se volvió una iglesia liberal. Y por eso tenemos que cuidar eso. Yo les digo, mire, hermano, si la iglesia de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, no nos está
Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿sabe por qué, hermano? Usted viene porque usted quiere cambiar. Y usted viene porque usted sabe que Dios es la única respuesta para que nosotros seamos transformados. Y una iglesia en la que no se transforman las personas, pues entonces no tiene caso ni que estar ahí, ¿verdad? La palabra nos tiene que cambiar, la presencia nos tiene que cambiar, amén, la enseñanza nos tiene que cambiar, la comunión entre los hermanos nos tiene que cambiar, porque los que van empezando, que son nuevitos, van aprendiendo de los que ya han madurado más. Y dicen, yo quiero ser como el hermano fulano, mira, yo quiero que mi esposo sea como el hermano Mangano, mi esposa sea como la hermana, porque yo veo que ellos están viviendo de una manera diferente. O sea, empezamos a provocar que nuestra vida se le antoje a alguien vivirla. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Porque están viendo un buen testimonio. Yo me acuerdo cuando escuché el testimonio de el hermano, creo que se llama Israel, de Los Ángeles Negros. Este hermano dice que él le predicaron el evangelio de la manera más difícil, con el testimonio, porque tenían unos vecinos que eran cristianos y esos vecinos con ellos convivían para todos lados, pero no le hablaban de Dios. Y un día ellos tenían una hija que estaba discapacitada, hasta que a través de eso Dios habló a sus vidas y fue cuando les sembraron la palabra. Pero dice, disfrutábamos tanto estar con ellos que yo quería que su casa fuera la mía, que sus hijos fueran como, mis hijos fueran como los de ellos, que mi esposa fuera como la de él, y yo quería ser como él. Eso no pasa, hermano, cuando el evangelio nos está transformando. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos que despertar, la Biblia dice, despertar a celo o a envidia a los que no conocen a Dios, porque Dios eso es lo que quiere hacer con su pueblo, ponerlo encima para que los que están abajo vean la forma de vivir y lo que produce cuando las personas caminan con Él. Amén. Amén. Pero para esto tiene que haber una transformación. ¿Por qué salimos de la iglesia tradicional, hermano? ¿Por qué? Porque nunca cambiamos. Porque era una religiosidad, era solamente ir a cumplir con un rito que nos enseñaron o algo que nuestra mente ahí estaba grabado, pero realmente no provocó cambios. ¿Sí me explico? Amén. Entonces hoy, hermano, tenemos que tener nosotros ese cuidado en establecer límites. Yo he hablado con mis hijos y les he dicho, yo sé que educar es lo más difícil. Es lo más difícil. Escucho, de pronto dicen, es que los míos salieron muy difíciles. Todos los niños son inquietos, son difíciles. Amén. Pero el trabajo de nosotros es darle una formación y que esos niños, hermano, toda esa inquietud y todo eso que es un volcán, podamos canalizarlo para Dios. Que todo eso, imagínense, todo eso que trae la efusividad, la pasión, la inquietud, lo suelten en Dios, hermano. Que sean adoradores, que sean, hermano, predicadores, que sean personas que compartan el evangelio con esa pasión, con todo eso que traen. Nuestros hijos son poderosos en Dios, amén, hermano. Amén. Pero el trabajo es que nosotros podamos establecerles a nuestros hijos límites que sean bendición para ellos. ¿Sí me explico? Sí, formarles un carácter cristiano que el día de mañana, en lugar de darnos vergüenza, nos dé alegría. Y esto, hermano, implica trabajo. ¿Sí me explico? A veces es más fácil llevarlo con el psicólogo, a ver qué me lo arregla. Pero no, hermano, esto es un asunto espiritual. Amén. Amén. Yo le digo, hermano, porque hasta el psicólogo necesita de Dios. Amén. Se cargan, ellos tienen su cita. Me acuerdo mucho de un bebé que decía, no me pudo atender el psicólogo porque va con el débil. O sea, ellos también necesitan, ¿por qué? Porque se cargan, están escuchando a las personas. Son humanos. El único, hermano, que siempre está dispuesto y nunca se carga es el Señor. Por eso dice la palabra ahí en el libro de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y no te cobra, hermano, no te cobra. Nosotros hoy tenemos que trabajar por esto, hermano, porque hoy la iglesia
tienen que caminar en estos parámetros divinos porque hay un peligro de que se nos haga más fácil. Bueno, pues ahí lo que les enseñen las hermanas será bendición, y gloria a Dios por las hermanas que nos apoyan, porque realmente pues algunas ya ni tienen niños y sin embargo están trabajando con los nuestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tratando de ayudarnos a darles una formación cristiana. Pero nosotros también tenemos que trabajar en esto, hermano. La Biblia nos enseña que la iglesia de Corintios tenía dones, pero habían perdido, hermano, el temor de Dios. Entonces tenemos que cuidar eso. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser nuestro lineamiento. ¿Y dónde vamos a establecer esos límites? En nuestra casa. A veces queremos aplicarle la palabra al hijo de mi hermano, al hijo de mi hermana. Empieza con los tuyos, para tener nosotros autoridad moral, hermano. ¿Sí me explico? Sí, amén. Queremos andar arreglando cosas ajenas cuando la de nosotros está al revés. Tenemos que arreglar hijos ajenos cuando los de nosotros no están caminando de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. Somos muy duros a veces en juzgar los de otros cuando los de nosotros no están mejor. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser personas, hermano, que sepamos cómo llegar a las personas. Aún, escúcheme, llegarán personas, hermano, que a lo mejor se fueron mal de la iglesia, o a lo mejor gente que se apartó del Señor. Que Dios nos ayude a recibirlos con amor. ¿Sí me explico? Porque la Biblia dice que si alguno hace volver a alguno, ¿qué dice la palabra? Pero dice que salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ser personas tolerantes hasta cierto punto con la gente que va llegando nueva, pero tener cuidado en cuestión de que los permisos que otras personas se puedan dar siendo cristianos, eso no arrastre mi fe. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Que no sea para mí un salvoconducto de decir, bueno, es que si lo hace, yo también lo puedo hacer. La Biblia dice que una de las cosas que Dios le alabó a los efesios, que dijo, tú también aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Amén. Amén. Yo tengo que aborrecer lo que Dios aborrece. Yo no puedo hacer que mi hermano lo aborrezca. Voy a orar por él. ¿Sí me explico? Voy a orar a mi hijo, tal vez a mi hija, que si lo tengo en casa, a él sí le puedo decir con un poco más de libertad. En el caso de nosotros de pastores, pues a nosotros sí, como dijo Cante Geber, nos tocó bailar con la más fea, porque a nosotros sí nos toca tener que decirle, bueno, arréglate en esto, y a veces de lo que arreglamos alguien se ofende y se va. ¿Sí me explico? Amén. Porque no le parece que le estés diciendo que algo está mal. Pero necesitamos, hermano, ¿para qué? Para que la gente que ya tiene años y está haciendo algo indebido, hermano, pues podamos decir que yo sé que Dios nos ama, pero que también tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Amén. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado con la tolerancia empezando en casa. Ahí es donde tenemos que empezar, con nuestros hijos, con nuestra propia vida. Que el Señor nos muestre que áreas de nuestra vida el Señor aborrece, como las de los igualitas, que todavía no hemos dejado que Dios transforme, como los de la iglesia de Corinto, que dice la palabra que ellos, hermano, tenían todos los dones, pero todavía vivían en impureza sexual. Amén. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, hermano, y cuide también sus hijos. La Biblia menciona, quiero hablarle de dos cosas más, aquí ya no me voy a meter mucho en esto. Habla de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, hermano, en el capítulo 2 de Corintios, dice que la iglesia de Pérgamo tenía ahí los que toleraban, dice que tenían la doctrina de Balaam, que ponían tropiezo. Y por eso nosotros tenemos, hermano, que poner orden. Aleluya. Porque la Biblia dice que había los